Hoy, el sábado de distopía, por lo menos en el panorama político nacional. Gracias a ciertos trinos, comenzaron a sonar las trompetas del apocalipsis en Colombia, acompañado del tradicional despliegue mediático. Aunque para ser sincero, hoy el despliegue no fue muy amplio, pero quisiera de pronto encontrar algunos puntos que justifiquen la idea de que podríamos estar cerca de configurar en Colombia un estado de excepción declarado. Obviamente, aclarando que como tal en Colombia vivimos en un estado constante de excepción, o como algunos lo llamarían, una dictadura. El día de hoy, Álvaro Uribe convocó al Centro Democrático a no reconocer el resultado de las elecciones tras los resultados dados en el escrutinio de los votos por parte de la Registraduría Nacional, que son los que realmente cuentan. Los del domingo son el preconteo, los que están entregando ahorita la Registraduría es ya el escrutinio que vale. Esto acompañado de la indignación ciudadana que tras las elecciones de ya hace 8 días se puso por primera vez en la historia, podemos decirlo, la camiseta de la veeduría ciudadana y acompañó el proceso del escrutinio, dejando en evidencia el enorme desfase en los votos que todos ya conocemos y que cambió radicalmente la composición del Congreso de la República, le dio 20 curules al pacto histórico, ¿no? Y le quitó curules al Centro Democrático, al Partido Conservador, en fin. Quienes han estado ejerciendo el poder en Colombia desde hace 20 años no aceptan los resultados del escrutinio, lo que sabíamos que pasaría ya que los resultados del preconteo son los más convenientes para ellos, llevando a voces de la derecha nacional a pronunciarse en torno a esta idea. Es más, desde el mismo Centro Democrático se propone poner en ejercicio el artículo 265 de la Constitución, solicitándole al Consejo Nacional Electoral una revisión pública de los escrutinios o un recuento de los votos que sea transmitido a la ciudadanía, lo cual sería acorde con el actuar en democracia en el país, o sea, sería algo espectacular. De hecho, estoy de acuerdo con esa idea. Pero el llamado del jefe natural de esta colectividad y de un aliado que siempre ha estado en las naguas del poder, o bueno, las naguas del gobierno, es al fraude y al desacato al resultado electoral, pronunciándose también desde la bancada en el no reconocimiento de los resultados, haciendo un llamado a la desconfianza que generan estos resultados y acusando a quienes fueron las víctimas del preconteo, al pacto histórico, de ser quienes están generando un fraude. Hágame el bendito favor, buscando reafirmar la narrativa que les mencionaba antes de que se debe salvar la democracia del país. Y los únicos que pueden ser los salvadores de ese proceso democrático son ellos mismos. Precisamente el llamado del ex PSP o expresidente, ex senador, expresidiario, se puede llegar a interpretar como un llamado al no reconocimiento de procesos institucionales que desarrollan aquellos que fueron nombrados por su partido y su gobierno, de hacer el llamado a un estado de excepción, que como diría Giorgio Agamben, filósofo italiano, voy a decirlo literal, el estado de excepción no es pues el caos que precede al orden, sino la situación que resulta de la suspensión de este. En otras palabras, el no reconocimiento de las elecciones promovería una situación en donde al encontrarnos en este proceso entraríamos en una conmoción interior. Una de las causales recogidas en los artículos 212, 213, 214 de la Constitución Nacional del 91, que son los que contemplan los estados de excepción en el país. Claro está, suponiendo que esta situación de desfase electoral genere perturbaciones al orden público.
Oiga, curiosamente, hace 2 días se avala la asistencia militar que fue producto de las manifestaciones en el marco del paro nacional. Esta fue avalada cobijadas en estos artículos de la Constitución Política. Vamos a ver. Oiga, ¿será que estos ataques contra la institucionalidad del país por parte del partido de gobierno parece chiste, pero es nuestro realismo trágico? ¿Tendrán que ver con lo visto en la audiencia de preclusión del ex PSP, en donde trató de hacer política, pero la jueza le indicó que se limitara a responder los cuestionamientos que se le estaban generando? ¿Será que se ve nuevamente encadenado el pobre imputado, el pobre innombrable, que incendiará el país con tal de alejarse del sesgo o de la vista de la justicia, que como dicen por ahí, cojea, pero al final siempre llega? Este tipo de declaraciones pone en evidencia una vez más la capacidad de esta lumpenoligarquía del país, legitimando el todo vale para conservar las riendas del poder en Colombia. Bueno, ¿esta situación hipotética es posible? Como he dicho antes, Colombia es un estado constante de excepción, que existe a pesar de sí mismo. Y es innegable lo peligrosas que son estas declaraciones o estas palabras en el Twitter, pero también sabemos lo gatillo fácil que son nuestros dirigentes, apoyados por una buena parte de las fuerzas militares. ¡Ajúa! Futuros distópicos, pero no imposibles, diría yo. Pero como diría George Orwell en 1984, nada cambiará mientras el poder siguiera en manos de una minoría privilegiada. Al final, son maricadas que le dan a uno por pensar.